Pues buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan a través de la red. Y como es natural, lo primero que quiero hacer es agradecer a UNIR la invitación, la gentil invitación de participar en un seminario sobre un tema tan de actualidad y de tanto interés, que además exige acción inmediata hoy, quiero decir, en estos momentos, al conjunto del sistema universitario, desde luego en España y en el mundo, diría con carácter general. Por eso, pues agradecer, como digo, a UNIR, en la figura de su presidente, Rafael Puyol, que es quien me ha cursado directamente la invitación, pero desde luego a su rector, José María, gracias por la invitación, a Miguel Arrufat, que nos acompaña hoy, a Pilar Soldevilla, que siempre, la verdad que vengo por esta casa, me trata extraordinariamente, no sé si está detrás de la pantalla, pero ahora no la veo, y al equipo técnico, que también debo decir que siempre permite que resolvamos un seminario de esta naturaleza, online, en línea, de una manera tan, bueno, en general tan dinámica y con un resultado excelente. Y voy a comenzar después de esta primeras palabras para agradecer el que hoy les acompañe aquí, a hacer un breve resumen. Creo que el profesor Juan ha hecho una presentación pues muy buena, ha puesto un marco extraordinario, ha dado datos, ha fijado el problema y en términos taurinos ha dejado el toro puesto en suerte perfectamente, y yo le agradezco esa presentación. Y la mía, quizá porque sabía que él iba a estar antes que yo y sabía que probablemente por la responsabilidad que ocupa y por la capacidad que tiene de manejar y conocer el sistema universitario, ya no solo español, sino europeo, iba a centrarnos y darnos algunos datos que nos dan una perspectiva del problema que tenemos que abordar. Mi presentación va a ser algo más cualitativa. Y me voy a limitar, habida cuenta de que el moderador me ha concedido 15 minutos y ya he consumido al menos un tercio de este tiempo, en trasladarles dos ideas. No busco más que dos ideas que sirvan para el debate y que puedan, digamos, potenciar la discusión en el seminario. Es verdad, para comenzar, que el título es un título, bueno, muy interesante. Una universidad para todas las edades y todas las necesidades. Yo creo que la universidad en general hace mucho tiempo que trabaja o intenta trabajar para todas las edades. No es nuevo la formación continua, los títulos de experto o de especialista. No es novedad la formación continua, digamos, con duraciones menores. No es novedad la universidad para mayores. No es novedad la relación con la secundaria en ocasiones, en esa, bueno, conexión que a veces se produce a través de una serie de iniciativas, del mismo modo que lleva la universidad desde hace mucho tiempo siendo una institución multifunción que cubre un conjunto de tareas que son bien conocidas. Es verdad que todas las necesidades sería, como bien ha dicho Rafael, un tanto ambicioso por nuestra parte, pero en cualquier caso, creo que viene diciendo esto. ¿Qué es lo que, en mi opinión, resulta hoy una novedad? Pues no es tanto un problema de calidad como de cantidad, y me refiero, o de cualidad como de cantidad. Y vamos a empezar con algunas noticias recientes. En Davos, hace una semana, el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, en noticias que han aparecido en la prensa respecto de su intervención, ya nos decía: necesitamos formar 20 millones de empleos en los próximos 5 años. Y seguramente se refería en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y seguramente con una perspectiva mundial. Pero en todo caso, hablar de millones de empleos resulta un número extraordinario en un periodo tan breve. Es un esfuerzo extraordinario o una transformación que se va a producir. Pero también decía Álvarez Pallete algo bastante más radical. Él afirmaba que el sistema actual no es suficiente para satisfacer esa demanda extraordinaria que se va a producir. Incluso, hablando de, bueno, y quizá poniéndose alguna medalla en el proceso, afirmaba en su intervención que ya Telefónica está formando a 16.000 personas en este ámbito y contribuyendo, al menos en parte,
a cubrir esa demanda o esa necesidad, pero en todo caso un enorme aumento de la demanda, seguramente sectorializada, no en todas las áreas de manera homogénea, por supuesto, pero en todo caso un enorme aumento de la demanda. Pero además una demanda que es, digamos, de una naturaleza distinta a la demanda que venía siendo tradicional. Aquí les traigo otro ejemplo, que es un artículo interesante en un diario norteamericano, The Atlantic, que hace referencia a las Fuerzas Armadas. Y lo digo por entrar en otro territorio, que quizá es menos general, pero en donde también se detectan enormes cambios. Y en ese artículo, que es interesante cuando uno lo lee, viene a defender la teoría de que en estos momentos digamos, las unidades militares navales, barcos, que habla de algunos en particular, pues se han producido dos fenómenos. Uno, que se ha reducido el número, la dotación ha bajado respecto de lo que había en la Segunda Guerra Mundial para un barco equivalente, y en segundo lugar, que hemos pasado de un modelo fundamentalmente basado en especialistas, uno necesita especialistas llevado a las últimas consecuencias en cada una de las unidades operativas de un buque, que son muchas, en muchos ámbitos, ahora un sistema en el donde hacen falta gente con una formación más híbrida y van a hacer tareas multifunción, de manera que hay un proceso continuo de readaptación. Ya no hay un especialista en radar que solo hace radar, sino que a lo mejor tiene que tener otra conexión con otro tipo de actividades que exigen un reskilling constante o un upskilling de los que hemos hablado hace un momento también, de manera que en ese ámbito incluso muy específico se produce una transformación extraordinaria. Además, se están produciendo algunos, algunos datos más que insisten en esta idea, ya los ha comentado Juan Romo, algunos de ellos. En particular, este es un documento de 2020 que es muy interesante, que recomiendo leer a la audiencia si es que estos temas están en el ámbito de su interés, que se refiere a la industria europea. Habla de la industria europea, no habla de los servicios, habla de la industria, y viene a decir que, dice muchas cosas, que va a verse afectada enormemente por dos revoluciones. Una es la revolución verde y otra que es la revolución digital. Una que tiene que ver con la energía, cambio climático y demás, y otra que tiene que ver con la digitalización o la transformación digital. Y que eso, y he cogido una frase tal y como viene en el documento, nos va a llevar a que en los próximos 5 años 120 millones de europeos necesiten upskilling o reskilling, o formar, digamos, mejorando su nivel, o reformular la formación para el ámbito de la actividad profesional que se desarrolla. Y cuando uno vuelve a pensar en 120 millones, nos damos cuenta de que estamos hablando de palabras mayores, y por lo tanto es necesario un cierto replanteamiento del conjunto de la actividad, y particularmente en el ámbito de la educación superior, que sea capaz de adaptarse a ese extraordinario aumento de la demanda. Por no hablar de algunos otros temas que se están produciendo también. Hemos venido de manera tradicional, en particular en lo que llamamos el grado, el bachelor, en reformular un planteamiento educativo en un área de especialidad que tenía una cierta homogeneidad y un cierto propósito. Pensemos, y tiene mucho sentido que sea así, en la formación en medicina. Uno tiene que asegurar que los profesionales de medicina tengan un conjunto de conocimientos. No puede uno pensar en que solo van a saber de las cosas fundamentales algunas y no de otras, porque creo que en conjunto eso degradaría la asistencia sanitaria y afectaría de manera decisiva a la salud. Pero en otras muchas áreas está habiendo un replanteamiento si esa formulación de 4 años en matemáticas, con un planteamiento global de todas las cosas, y hablo de matemáticas porque Juan es de esto, vamos, sabe muchísimo más que yo, por lo tanto me puede corregir. Bueno, si tiene sentido formar eso, o por el contrario, cabe hacer un planteamiento de un diseño mucho más abierto, en donde tengamos una estructura modular, donde los estudiantes les dediquen menos tiempo a esos microgrados o incluso nanogrados y vayan construyendo su perfil a base de la juxtaposición, en donde el sentido lo da cada uno individualmente y no la institución a través de los programas concretos que plantea. Si uno plantea 40 programas, hay 40 perfiles, pero aquí si uno tiene 3.000 estudiantes, igual hay 3.000 perfiles, en función del interés, de la necesidad y de la demanda. Y todavía para esto
aunque es posible, ha habido grados blancos, y que además creo que la Carlos III ha sido una universidad en esto pionera, pero creo que nos queda un enorme recorrido y esto está hoy encima de la mesa como un planteamiento, al menos para reflexionar. No digo que valga para todos los casos, precisamente hablaba en primer lugar de medicina, donde probablemente es un sinsentido, pero en otras muchas áreas cabría hacer una reflexión respecto de cómo hacer el diseño de la educación superior, incluso en las edades en las que actualmente estamos atendiendo de manera masiva. Por tanto, cambios. Y la primera idea, un enorme cambio en la demanda. Hay una demanda continua y la formación a lo largo de la vida es uno de los elementos en ese cambio, de una manera masiva. Es un gran cambio en cantidad, pero también en todas las edades se produce una enorme transformación. Y esa realidad es la que es necesario ver en qué condiciones o si estamos en condiciones de abordarla. Si desagregamos un poco esa primera idea general, se han dado datos, algunos los he dado en mi presentación, otros en la presentación anterior, sobre el tamaño de la demanda. En segundo lugar, lo que es evidente es que no podemos satisfacer esa demanda con las fórmulas tradicionales. Y me refiero, por ejemplo, actualmente tenemos un sistema de acreditación por titulación que en un sistema como este, que exige una dinámica de transformación casi continua, si tuviéramos que esperar a que la agencia, después de presentar los papeles, después de pasar por un proceso de selección, emitiera el informe, fuera al Consejo de Universidad, creo que deja de tener sentido cada vez más. Creo que ir a sistemas, porque la calidad sigue siendo un elemento importante, no basta con estar, digamos, en el sistema ofertando sin calidad. Y me refiero que la acreditación, por ejemplo, institucional frente a la acreditación por titulación, en mi opinión, es una de las soluciones a ese problema a medio plazo. Y además la demanda debe ser satisfecha con fórmulas distintas de las tradicionales. Esto no quiere decir que las tradicionales deban desaparecer, en mi opinión van a seguir y van a seguir durante muchísimo tiempo. Si no, en fin, no me atrevería a decir cuánto tiempo, pero desde luego mucho tiempo. Pero creo que hay que abrir la puerta a algunas de esas otras fórmulas de las que hablaba hace un momento. La universidad, y ahora hablo ya de la universidad del futuro, o será más flexible o no será, en mi opinión. El mantener una estructura tradicional rígida como la actual creo que va a limitar extraordinariamente su papel o su relevancia desde esa dimensión social de la que hablábamos hace un momento. Además, creo que cada vez más, como consecuencia del tamaño de la demanda tan extraordinario, otros agentes tendrán un papel cada vez más destacado en el futuro de la educación superior. Y en consecuencia vamos a convivir en el ecosistema de la educación superior. Ya estamos conviviendo, pero va a producirse un aumento todavía mayor, si cabe, de algunos que venían siendo tradicionales, colegios profesionales, algún tipo de asociaciones, con empresas y otro tipo de instituciones, por no hablar de las megaplataformas o los MOOCs, de los que también hablábamos hace un momento, que van a tener un papel extraordinario en la medida en que podrán incorporarse a los currícula formales dentro de las propias universidades. En todo caso, un enorme cambio en el que, desde luego, el sistema universitario español me consta que está en ello. Ahí sigo poniendo algunas de las conclusiones a las que me refería antes en relación con la flexibilidad de la estructura frente al actual grado máster y doctorado, que algunas de esas estructuras están siendo aceptadas por los empleadores y eso también es una prueba del 9 respecto de su utilidad. Y en mi opinión, y está aquí el presidente de la CRUE, yo creo que las universidades en España estamos respondiendo lentamente, en mi opinión. Creo que es verdad que, bueno, ahora no tengo responsabilidad y por tanto pues me es muy fácil decirlo sin tener que asumir el precio de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en todo caso me parece que hay una enorme demanda de transformación y veo al sistema universitario, y si me apuras más al sistema universitario español público, reaccionando lentamente a este escenario de transformación y de cambio. Y por tanto, cambio, algunos ejes del cambio se han identificado aquí perfectamente, y una conclusión, en mi opinión, es que de momento, aunque estamos reaccionando con muchísimas iniciativas, pero creo que lo estamos haciendo de momento
Bueno, lentamente. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Segunda idea, y es la última idea que voy a proponer antes del debate. Creo que para satisfacer esa demanda es necesario construir un marco suficientemente flexible y de calidad. Este es un poco el contexto. ¿Cuál es el marco regulatorio que asegura, por un lado, calidad y por otro lado, flexibilidad? Y sobre esto hay algunos pasos muy interesantes. Tienen que ver toda la normativa relacionada con las microcredenciales. Es un paso que va en la línea de poder intercambiar claramente cuál es el contenido de la formación recibida, cuál es el sistema de garantía de calidad que se ha aplicado, cuál es digamos que unos y otros puedan interpretar perfectamente esos paquetes de formación como son recibidos. Y la nueva ley de reforma universitaria también entra en estos temas y hay algunas iniciativas como las que se han descrito por parte de Juan Rómulo en la presentación anterior, el decreto que tiene que ver con todo el tema de las microcredenciales o todo el tema de la formación continua. Pero en todo caso hay ahí. ¿Pero qué está ocurriendo? Pues que el mundo está corriendo. El mundo corre. O sea, nos vivimos en un mundo aislado y algunos países, por ejemplo, esto es de 2021, ya de hace un año y pico, ya las universidades australianas, que suelen ser pioneras en bastantes cosas, suelen ir en general planteándose los problemas que tienen la mayoría de las universidades por adelantado, ya emiten una guía para la portabilidad de las microcredenciales australianas. Diga, para que usted pueda interpretar correctamente si le vienen de una universidad australiana con un diploma de 5 créditos, que usted pueda interpretar qué quiere decir aquello, ¿no? en el formato en que esto se ha producido. O la propia NECA. Hay un documento muy interesante que habla de cómo asegurar la calidad, Quality Assurance, en los paquetes cortos. Hay un trabajo interesante, es también de hace un año y pico o 2 años, que es interesante porque va al centro de la cuestión, pero no es más que un ejercicio intelectual sin que haya tenido, no sé si lo tendrá, impacto sobre el sistema. Luego hay algunas organizaciones, por ejemplo en Europa, esta organización SURF, S-U-R-F como SURF, NET, que definen un marco de Open Badge y microcredenciales, de manera que si uno cumple las condiciones, lo que hacen es asegurarte que tienes el sello de SURF y por lo tanto el intercambio de formación de esos cursos en Europa, es una entidad holandesa de los Países Bajos, pues han construido todo un ecosistema en el que uno puede participar, ¿no? Ahora mismo están solamente 20 instituciones, pero forma parte de otro de los ejemplos que podemos seguir. Y el documento al que también el presidente de la Cruz se refería, que es el documento European Approach to Microcredentials, que es un documento interesante, que promete en un tiempo breve regular esa cuestión como una pieza esencial al servicio de crear esa infraestructura o ese ecosistema que permita abordar la satisfacción de esta demanda tan variada, tan grande y tan nueva que tenemos delante de nosotros. La cuestión es, la pregunta que quizá también Rafael Pujol decía en su introducción. ¿Qué papel van a jugar las universidades y qué papel van a jugar otros? No es nada evidente. Lo que está claro es que donde hay una demanda no satisfecha hay una oportunidad. Y en consecuencia va a haber agentes que van a intentar participar en ese proceso de una manera activa, puesto que el mercado o la demanda de formación superior es tan enorme y habida cuenta, como digo, de que en muchos países las universidades no están de momento yendo al ritmo que la demanda precisa, que hay que ver al final, en ese escenario futuro, dentro de 10 años, cómo observaremos esa realidad. Yo creo que va a haber una transformación
muy rápida en los próximos años, porque va a ser casi inevitable, aunque sea a remolque de la propia realidad, en donde además de algunas cuestiones que tienen que ver con el planteamiento más académico, hay otras como lo relacionado con la transformación digital de las propias universidades, a las que hemos dedicado algún tiempo también aquí en UNIR, en alguna jornada que hemos dedicado a esto, que pueden tener un papel decisivo para que ciertas cosas sean posibles, puesto que a veces no es solo digamos, tener claro qué es lo que se quiere hacer, sino si uno dispone del conjunto de instrumentos e herramientas que lo permiten. En todo caso, hay un enorme reto por delante, unas grandes oportunidades y un montón de trabajo por hacer, que, como digo, pudiendo entrar en detalle, pues yo invitaría, desde luego, a las universidades en España a que como mínimo tengan una reflexión profunda respecto del papel que quieren jugar con cada institución en un escenario como el que hemos intentado escribir en estas dos presentaciones. Y por mi parte, pues nada más, aquí me quedo.